Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del tercer seminario especializado en Derecho Contractual. En esta sesión se tratará del tema de contrato de construcción a cargo del doctor Cristian Collantes. El doctor Cristian Collantes es socio fundador de STEC Tapia Collantes Abogados, es árbitro nacional e internacional, adjudicador, especialista en prevención, gestión y solución de controversias en proyectos de infraestructura y contratos estandarizados. Es abogado magna cum laude por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especialización en arbitraje comercial internacional y arbitraje de inversión por la American University Washington College of Law. Además, es miembro de la Asociación Peruana de Derecho de la Construcción. Doctor Cristian Collantes, darle un enorme agradecimiento a nombre de Biloyer y a nombre de todos los participantes por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este seminario especializado en Derecho Contractual. Estamos muy contentos, muy felices que nos acompañe y por supuesto estamos seguros de que será una sesión muy valiosa para todos los participantes. Les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Muchísimas gracias. Tengo una presentación que voy a compartir. Permítanme un segundo y les pido que me confirmen cuando esta ya se pueda visualizar. Permítanme un segundo, lo voy a poner en modo presentación. Y listo. A ver, si me confirman, por favor, que se puede ver la pantalla. Sí, se ve perfectamente. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Bill Lawyer por la gentil invitación en este seminario de Derecho Contractual. Eh, y felicitar, por supuesto, la labor de fomento que tienen en la labor académica, ¿no? Que me parece que es clave para formar, para actualizar a los jóvenes abogados y a los no tan jóvenes abogados en el ejercicio, en la práctica jurídica. Siempre es importante actualizarse, dicen que uno nunca deja de aprender. Así que felicitaciones por eso. Bueno, sin más, se me ha asignado conversar esta noche, que por supuesto agradezco a todos los presentes eh, interesados en estos temas. Se me ha asignado conversar acerca de lo que es el contrato de construcción. Así que he preparado una presentación en relación a este tema y esta es la agenda para el día de hoy. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la actividad de construir. Es importante antes de hablar, de determinar, de delimitar qué es el contrato de construcción, primero hablar de qué implica construir, ¿no? ¿Qué implica la actividad de construir? Seguidamente vamos a hablar acerca de qué es obra, cuál es el entendimiento de obra a nivel, digamos, coloquial y por supuesto a nivel jurídico también. Luego vamos a conversar acerca de qué es el contrato de construcción. Seguidamente vamos a hablar acerca de la autonomía del contrato de construcción, porque es que se debería considerar que el contrato de construcción es un contrato autónomo, distinto, diferente del contrato de obra. Vamos a hablar también de sus características y finalmente vamos a llegar a algunas conclusiones, algunas reflexiones finales que me gustaría que se lleven de esta presentación. Y bueno, sin más dilación, vamos a analizar primero el primer punto de la agenda, que es la actividad de construir. La actividad de construir no es una actividad inherente al ser humano. De hecho, en el reino animal, los animales construyen. Por ejemplo, acá les traigo algunas imágenes bastante interesantes. Las abejas construyen su panal de abejas, las aves construyen sus nidos. Los castores construyen sus represas. De hecho, se dice que los castores son los arquitectos por excelencia del reino animal. Entonces, digamos que la actividad de construir no es inherente al ser humano. De hecho, en esta lámina apreciamos un poco que desde siempre, desde los albores de la humanidad, el hombre construye por diferentes motivos, pero construye, ¿no? Tenemos algunas imágenes del Neolítico, las pirámides de Giza, Machu Picchu, la Acrópolis de Atenas, Roma, ¿no? Muy conocida por sus... Si alguna vez alguno escuchó esa frase de todos los caminos llegan a Roma, es porque Roma fue la primera civilización, fue la civilización pionera en carreteras, ¿no? La construcción de caminos, carreteras, urbe.
y ello implicó precisamente la actividad de construcción, ¿no? La Edad Media, la Ópera de Sydney, ya la Edad Contemporánea, el Burj Khalifa, que es, digamos, contemporáneamente la torre más alta construida por el hombre, en la Edad Moderna. Y bueno, todas estas, digamos, imágenes nos llevan a la reflexión de que desde hace más de 7000 años, proyectar y ejecutar obras, construir obras, es una de las principales actividades del hombre. Más adelante vamos a ver que, de hecho, en mi opinión, después del contrato de compraventa, el contrato más relevante, más determinante, más utilizado en la dinámica económica es el contrato de construcción, ¿no? Denominado contrato de obra en algunas legislaciones como la nuestra. Ahora vamos a discutir un poco acerca de ello. Pero bueno, ¿por qué construye el hombre? Por diferentes motivos. Construye por motivos de seguridad, por motivos de supervivencia, construye una casa, por motivos de cosmovisión, la creencia de la vida más allá de la muerte, ¿no? Construye templos por religión, por trabajo, por arte, por conocimiento, por amor. De hecho, el ser humano construye por diferentes motivaciones, ¿no? Por diferentes causas, pero construye al fin y al cabo. Y de hecho tenemos algunos antecedentes bastante relevantes que evidencian que desde los albores de la humanidad, esto es el Código de Hammurabi, seguramente lo han debido escuchar en las aulas, en las primeras clases de derecho, ¿no? Introducción al derecho, o historia del derecho, el Código de Hammurabi, de la cultura sumeria, en el cual ya, digamos, si alguna vez escucharon de la ley del talión, podrán advertir que en el Código de Hammurabi, de hecho, como parte de esta dinámica de la ley del talión, también se establecieron reglas vinculadas a la construcción. No la construcción como se conoce hoy en día, que es una industria bastante, digamos, avanzada, con buenas prácticas, codificaciones, contratos estandarizados y demás, sino que, digamos, la práctica, digamos, artesana de la construcción era regulada desde los inicios del hombre en este primer código del cual se tiene data, ¿no? Que es el Código de Hammurabi. Y leo un par de, digamos, hay muchísimos artículos vinculados en el Código de Hammurabi al derecho de la construcción, a lo que hoy se conoce como derecho de la construcción, pero aquí listamos algunos que de hecho les van a sonar muy similares a muchos artículos del Código Civil peruano, ¿no? El capítulo de obra del Código Civil peruano, ¿no? Que de hecho también, ya lo habrán comentado seguramente en este curso, en este seminario de Derecho Contractual. El Código Civil peruano tiene sus, digamos, sus antecedentes en el Códice Civil, en el BGB, etcétera, ¿no? Que también tiene, digamos, sus antecedentes en las codificaciones, digamos, ancestrales, antiguas de los albores de la humanidad, ¿no? Como es el Código de Hammurabi. Leo uno solamente para no agotarlos con este tema. Dice, si al derrumbarse la casa ocasiona daño a los bienes de su dueño, el maestro constructor deberá compensarle tales daños. Y como quiera que construyó sin solidez la casa, reconstruirla a sus expensas, ¿no? Digamos, aquí tenemos un articulado, una norma que determina o nos habla acerca de la responsabilidad del constructor, la responsabilidad constructiva, ¿no? Que será responsable si no tuvo la diligencia de vida o la buena arte para construir, o lo va a reconstruir, que es un poco la ley del talión, según este código de Hammurabi, a sus expensas, ¿no? A su costo, ¿no? Inclusive podemos acá inferir que también se habla acerca de la calidad de la obra, ¿no? Y bueno, así como digamos en la cultura sumeria, acadia, teníamos un código de Hammurabi en el digesto, en el derecho romano, en las institutas del digesto, en este caso la de Florentino, también se recogen normas vinculadas a la actividad de construcción, ¿no? Por ejemplo, esta que es la instituta, el digesto 19, instituta 36, se establece que la obra, por un tanto, se dio en arrendamiento. En aquellas épocas se hablaba de arrendamiento. Está a riesgo del arrendatario hasta que sea aprobada. Más la que haya sido tomada en arrendamiento de este modo, para que sea entregada por pies o medidas, ojo con esto, solamente está a riesgo del arrendatario mientras no se haya medido, y en uno y otro caso será el arrendador del daño. Más adelante dice, pero si por fuerza mayor se hubiera arruinado la obra antes que fuese aprobada, va a riesgo del arrendador, si otra cosa no se hubiera tratado, porque no debe responderse al arrendador
de más de lo que con su propio cuidado y trabajo habría conseguido, ¿no? Acá hablamos también acerca de la imputación de responsabilidad del constructor, ¿no? Que se libera en caso de fuerza mayor. Ahí podemos ver inclusive que se habla de pies o medidas, ¿no? Metrados, cuantificación. E inclusive hay otros artículos del digesto que te hablan inclusive de un sistema de determinación de precios, ¿no? Lo que ahora se conoce como suma alzada, precios unitarios. Y bueno, yo ya no les sigo comentando sobre más codificaciones, sobre normas de la actividad de construcción vinculadas a la actividad de construcción en otras codificaciones, porque me quedaría corto en esta presentación, ¿no? Tenemos la Biblia, eh, entre otros cuerpos normativos súper conocidos en los cuales se habla bastante acerca de la actividad de construcción. Pero bueno, cerrando esta primera sección, vamos a entrar ya un poco a la materia importante. Eh, Vamos a conversar acerca de qué es obra, qué se entiende por obra. El diccionario de la Real Academia Española lanza hasta 10 significados de lo que podemos entender por el término obra, ¿no? Obra como una cosa hecha o producida por un agente, obra como cualquier producto intelectual en ciencias, letras, artes y con alguna particularidad que es de importancia, tratándose de libros, volúmenes que contienen un trabajo literario completo, un edificio en construcción, lugar donde se está construyendo algo, trabajo de albañilería que se hace en una casa, medio, virtud, poder, trabajo que cuesta, la ejecución de algo, el tiempo que requiere, labor que tiene que hacer un artesano y la acción moral principalmente que se encamina al provecho del alma, ¿no? Este significado así está un poco, digamos, alejado de lo que nos ocupa en esta presentación. Pero vamos, la obra, digamos, puede clasificarse de dos maneras, ¿no? Primero, como una obra inmaterial, que es una obra inmaterial, es una, digamos, una obra que es aquello que requiere una representación gráfica, como podría ser, por ejemplo, una melodía, una fórmula química, fórmula matemática, el diseño de la ingeniería de infraestructura, el trabajo que hacen los ingenieros, ¿no? De hacer planos, que requieren un soporte físico para poder materializarse, concretizarse en el plano, digamos, de los sentidos, pero que sin ello es inmaterial, ¿no? Es etéreo. Y además tenemos las obras materiales, ¿no? Además de las obras inmateriales que ya hemos visto, tenemos las obras materiales, que son todas aquellas que pueden ser perceptibles por los sentidos, ¿no? Que a su vez se subclasifican en obras materiales muebles u obras materiales inmuebles, según, como ya habrán advertido, según puedan movilizarse o no por el ser humano, ¿no? Mueble sería, por ejemplo, el caso de la construcción de una mesa, de un vestido de novia, una escultura, ¿no? Que son obras materiales muebles, ¿no? Eh, Cuando contratan a un escultor para que haga digamos, una figura de arcilla o lo que fuera, esa escultura es una obra material porque es perceptible por los sentidos y es una obra material mueble, que se puede llevar de un lado a otro, ¿no? Da Vinci cuando pintó un cuadro, hizo una obra, esa actividad es una obra, ¿no? Una obra de arte, que es una obra material y es una obra mueble, ¿no? Y de otro lado tenemos las obras materiales inmuebles, que son aquellas, como resulta evidente, repito, que no son de sencilla movilidad por parte del ser humano, como lo podrían ser las obras de infraestructura. Le hace un puente, una carretera, un edificio multifamiliar, una central hidroeléctrica, un hospital, un conjunto de escuelas, un complejo deportivo, etcétera, ¿no? Estamos ante obras materiales e inmuebles. ¿Ah? Entonces, ¿por qué hago esta distinción entre lo que es obra, una obra material, una obra inmaterial, una obra material mueble, una obra material inmueble? Porque es precisamente esta clasificación la que va a permitir hacer match con la definición del contrato de obra que ha sido planteada por nuestro legislador en el Código Civil peruano. Y de hecho aquí les traigo las definiciones de obra de dos, digamos, de los principales cuerpos normativos que la recogen, que la regulan y que están vinculadas a ella, ¿no? En el caso
de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento que regula, digamos, las contrataciones en las que una de las partes es una entidad de la administración pública, en su reglamento, en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, digamos, que ha sufrido decenas, por no decir más, de modificaciones, pero que ha mantenido, digamos, en casi todas ellas esta definición de lo que es obra, señala expresamente lo siguiente, ¿no? ¿Qué se entiende por obra? Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación, habilitación de bienes inmuebles, como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros. No, la ley de contrataciones del Estado, en cortos segundos, regula la contratación de bienes, servicios y obras, ¿no? Y según esta definición que les he extraído y pegado simplemente del reglamento, eh, es fácilmente detectable que a las obras que se refiere la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento son las obras materiales inmuebles, ¿no? No hace referencia a una obra de arte, a una escultura, a un terno hecho a medida, sino una obra material inmueble, ¿no? Infraestructura. De otro lado, tenemos la definición del contrato de obra, no de obra, sino del contrato de obra del Código Civil peruano, ¿no? Que puntualmente en su artículo 1771 expresa lo siguiente. Por el contrato de obra, el contratista se obliga a hacer una obra determinada y el comitente a pagarle una retribución. En unos minutos vamos a ver quiénes son las partes que participan de este contrato de obra, que son el comitente y el contratista, pero de momento, a este nivel de análisis, lo que es fácilmente identificable es que a diferencia del concepto de obra que está establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, en el caso del Código Civil peruano, el contrato de obra la definición de obra es abierta, es general, no hace alusión expresa, específica a una obra material inmueble, sino que por obra se entiende de manera abierta, de manera general, una obra inmaterial, una obra material mueble o una obra material inmueble, ¿no? Es decir, puede ser desde un complejo deportivo, un estadio, hasta la fabricación de un cuaderno, ¿no? De un juego de comedor a medida, ¿no? Con determinadas especificaciones, con determinadas, con determinado metraje, de determinado color, con determinados materiales. Pero lo que ya te va adelantando esta definición es que primero la alusión a obra es alusión a una obra en general, que puede ser de cualquier tipo, ¿no? Una fórmula de un shampoo, de una fragancia, una melodía. Y como segundo dato, que quien determina los alcances de esa obra es el comitente. Y quien la ejecuta, quien la debe entregar, quien debe crear esa obra, construirla, ¿no? Elaborarla y entregarla es el contratista. Esas son las dos partes. Y precisamente, bueno, nuevamente este es el artículo del Código Civil peruano que establece que por el contrato de obra el contratista se obliga a hacer una obra determinada y el comitente a pagarle una retribución. Entonces aquí tenemos dos partes, ¿no? El contratista, que es quien ejecuta una obra determinada, esa es su prestación, y el comitente, que es quien determina la obra y le paga una retribución al contratista como contraprestación por la obra ejecutada, ¿no? Y entregada. Eh, ¿Por qué es importante hacer énfasis en estas dos partes, ¿no? El contrato de obra en general, ¿no? Repito, y esto a este nivel de análisis téngalo muy presente, ¿no? Estamos hablando de un contrato de obra en general, de cualquier tipo de obra, según el Código Civil. ¿Ya? Las dos partes son el contratista y el comitente, a diferencia de lo que ocurre en la ley de contrataciones del Estado, que las partes son el contratista y la entidad, ¿no? Que finalmente la entidad es el comitente, pero digamos, centrémonos de momento en el derecho civil, ¿no? Las partes son el contratista y el comitente, entonces el contratista es quien ejecuta una obra, pero no es que el contratista ejecuta la obra en función a lo que se le antoje o a su estado de ánimo, sino que ejecuta una obra en función a un alcance que es determinado por el comitente. ¿A quién es el comitente? Es quien necesita, quien tiene la necesidad de una obra, quien quiere una obra.
Entonces el comitente contrata al contratista para que ejecute una obra que el comitente quiere. Es el comitente quien determina, por eso es que volvemos a este artículo, el comitente es quien determina cuál es el alcance de la obra. Y este término, determinar, el verbo determinar, es clave para resolver casi todas las controversias que acontecen derivadas de un contrato de obra, porque finalmente quien determina cuál va a ser el alcance de la obra que quiere como obra es el comitente, el propietario, el dueño de una obra, o quien haga sus veces de él, ¿no? Eso lo vamos a ver en unos minutos. Pero bueno, con este nivel de análisis ya podemos entrar a lo que es el contrato de construcción, ¿sí? Eh, ¿Qué es el contrato de construcción? Como ya alguno podrá advertir, entre el contrato de obra y el contrato de construcción existe una relación de género-especie. Volvamos al artículo del contrato de obra, que hace referencia a una obra en general, cualquiera, una obra material, una obra inmaterial, una material mueble, una material inmueble, cualquiera, ¿ya? Pero digamos, ese es el género es la obra, ¿no? Pero la especie es la construcción. ¿En qué consiste el contrato de construcción? ¿En qué consiste esa especialidad, esa especificidad del objeto del contrato? En este contrato de obra en particular, que es el de construcción, eh, lo que se va a entregar, lo que le va a entregar el contratista al comitente, no es un traje a medida, no es una escultura con determinadas especificaciones, no es una obra de arte, no es una melodía, no es un objeto material e inmueble. ¿Ok? Entonces la especialidad del contrato de construcción reside en que el objeto que va a ser entrega por parte del contratista hacia el comitente es una obra material inmueble, como puede ser una carretera, un puente, un hospital, una central hidroeléctrica, etcétera. Entonces, digamos, entre el contrato de obra y el contrato de construcción existe una relación de género-especie. El contrato de obra es el género, el contrato de construcción es la especie. Mientras que en el contrato de obra en general, eh, el objeto a entregar puede ser cualesquiera, digamos, obras. En el caso del contrato de construcción, la obra en específico va a consistir en entregar una obra material e inmueble, ¿no? En este caso, una obra de infraestructura, ¿no? Entonces, voy a traer a colación una frase de un libro bastante conocido, básico, digamos que es casi el libro de entrada cuando uno se adentra al mundo del derecho de la construcción, del denominado derecho de la construcción, que tiene como autor a Umberto Podetti. El libro se llama El contrato de construcción, precisamente, casualmente, que define el contrato de construcción de la siguiente manera, ¿no? Señala, lo esencial en el contrato de construcción es que el resultado, o sea, lo que se va a entregar, que tiene un contenido predeterminado por el comitente, es decir, que es el comitente quien determina cuál va a ser el alcance de esa obra a entregar, está constituido por una obra material e inmueble. O sea, ese es el dato característico, el dato diferenciador del contrato de construcción respecto del contrato de obra. El contrato de construcción en especial, en específico, respecto del contrato de obra en general. Que la obra a entregar es una obra material e inmueble. Tan sencillo como eso. Entonces, con ello vamos a pasar a definir por qué el contrato de construcción, decimos, goza de autonomía por respecto del contrato de obra en general y cuáles son sus características. Y para ello, a mí me gusta casi siempre remitirme a esta definición que se hace del contrato de construcción, que se hizo el contrato de construcción allá por los años 80 por parte, bueno, en el marco de un proceso del derecho anglosajón, del common law, que están muchísimo más avanzados en lo que es derecho de la construcción y de hecho es la base sobre la cual se nutre casi toda la doctrina y organizaciones internacionales.
respecto de lo que es la industria de la construcción y las buenas prácticas en la construcción e ingeniería, eh, que define bastante bien y de manera bastante anecdótica, si se quiere, lo que es un contrato de construcción, ¿no? Y lo leo. Dice, con excepción de lo que ocurre en medio de un campo de batalla, en ningún otro lugar debe coordinarse el movimiento de hombres, materiales, en el medio de un caos y con un conocimiento limitado acerca de los hechos presentes y ocurrencias futuras, como ocurre en un gran proyecto de construcción. Aún con la planificación más esmerada, esta resulta siendo con frecuencia una mera conjetura, siendo necesario acomodarse a toda suerte de cambios duros, rápidos y ad hoc, lo que resulta siendo que el proyecto de construcción sea análogo a las siempre cambiantes órdenes en el campo de batalla. Eh, ¿Por qué debemos diferenciar el contrato de construcción del contrato de obra en general? Porque el contrato de construcción, como vamos a ver a continuación, contiene una serie de particularidades que van desde las partes y los agentes que intervienen dentro de la ejecución de un proyecto de construcción, eh, la forma de determinar los precios, que son muy particulares, la forma en que se recibe la obra, las responsabilidades de las partes, que son responsabilidades, digamos, diferenciadas por el legislador, con tiempos diferenciados de responsabilidad por parte del legislador, la manera en que se resecciona una obra, se aprueba, se acepta una obra, tienen particularidades, una serie de particularidades que los diferencian de un contrato de obra en general, ¿no? Vamos a verlas a continuación. Bueno, en principio he seccionado, digamos, estas diferencias en tres puntos. El primero es la relación entre el comitente y el contratista y sus prestaciones correlativas, que son la ejecución de una obra por parte del contratista y la retribución a cargo del comitente, pero que en el caso particular del contrato de construcción intervienen otros agentes distintos a la figura, al binomio tradicional, al dúo tradicional, perdón, del comitente y contratista, ¿no? Si una novia busca un sastre, un confeccionista para que le prepare un traje de novia, interviene básicamente a las dos partes, el confeccionista y la novia, ¿no? El comitente que es el confeccionista, perdón, el comitente que es la novia, que es quien desea la obra, y el confeccionista que es el contratista, ¿no? Que es quien ejecuta la obra. Un alcance determinado, que ese alcance serán las medidas de la novia, el color, el acabado, digamos, las aplicaciones que desea que tenga el vestido de la novia, ¿no? Ese es el dúo natural en un contrato de obra en general. Pero en el contrato de construcción ello cambia. No se limitan únicamente a las partes tradicionales de comitente y contratista, sino que intervienen otros agentes, como vamos a ver más adelante, ¿no? Luego tenemos una segunda sección de riesgos, y es que el contrato de construcción tiene riesgos muy marcados, muy diferenciados del resto de contratos, del resto del contrato de obra en general, por supuesto, también. Eh, y ello es porque el contrato de construcción, por naturaleza, es un contrato muy aleatorio, es un contrato de alto riesgo. El riesgo es inherente al contrato de construcción, es casi como que el riesgo es parte del ADN de un contrato de construcción. La probabilidad de ocurrencia de un evento que genera consecuencias negativas, que es el riesgo, es altísimo, altísimo en un contrato de construcción. Y a diferencia de lo que ocurre con otros contratos, la regulación, la codificación, la legislación peruana permite, habilita, a diferencia de otro tipo de contratos, a diferencia del contrato de obra en general, la aplicación del recogimiento de la lex mercatoria, que son las buenas prácticas comerciales, etcétera, pero que son, digamos, definidas en la industria de la construcción como lex constructionis, ¿no? Que no son otra cosa que las pautas, métodos, estándares, perdón, utilizados y reconocidos en el comercio internacional, ¿no? Lo que el Código de Comercio de antaño, nuestro país determinaba como las costumbres o los usos y costumbres de la plaza, ¿no? En la industria de la construcción, la lex mercatoria es definida como lex constructionis, ¿no? Que son el buen arte, las buenas prácticas y estándares reconocidos internacionalmente en industria específica, puntual de la construcción, ¿no? Todo ello, digamos, estos tres elementos marcan un amplio distanciamiento y diferenciación del contrato de construcción respecto de su general contrato de obra, ¿no? Entonces,
vamos a la primera parte de la relación comitente-contratista, en la cual, digamos, yo ya les había adelantado, es el comitente quien determina la obra, el que quiere la obra, ¿no? Él la determina. ¿Qué determina el comitente? ¿O cómo determina la obra? Determina qué quiere, como por ejemplo, quiero que me entregues, no sé, quiero una central hidroeléctrica, quiero que construyas un puente, quiero que construyas una casa con 2 pisos, con 3 pisos, con 6 pisos, etcétera. ¿Para qué lo quiere? ¿Cuál va a ser la finalidad? ¿Quién determina? ¿No? ¿Para cuándo y hasta cuándo lo quiere? ¿No? Que es un tema de plazo. Quiero la construcción de esta casa en 6 meses, ¿no? Un plazo de 6 meses. Y vas a comenzar en tal fecha y a partir de tal fecha van a correr tus 6 meses. Una fecha de inicio y una fecha de fin de ejecución de esa obra, ¿no? Quien determina eso es el comitente también. El plazo, ¿no? ¿Hasta cuánto puede pagar? También lo determina el comitente. También lo determina el comité. Es el comitente quien en algunas ocasiones licita, convoca a licitación, un concurso, para que se presenten determinados postores y lancen sus precios, ¿no? Yo puedo ejecutar esta obra de 120 días a 100, yo lo puedo ejecutar a 80, yo lo ejecuto a 70, ok. Tú has sido el que más ha ofrecido la ejecución en el plazo que yo quiero a un precio competitivo, el precio que yo quiero, el menor precio, ¿no? Eh, y también determina el comitente cómo va a pagar. Si te va a pagar conforme a la cantidad de materiales que tú utilizas, que es lo que se conoce como precios unitarios, o si te va a pagar un flat, un precio determinado, eh, una bolsa que engloba todos los costos sobre los cuales tú vayas a incurrir para ejecutar esa obra, ¿no? Que es lo que se conoce como un contrato a suma alzada. Y por supuesto determina también el comitente con quién lo quiere, determina quién va a ser su contratista, ¿no? Es quien elige quién va a ser la persona que va a ejecutar, o la constructora, el contratista que va a ejecutar la obra, ¿no? Entonces, esta información es relevante porque pone de manifiesto que quien determina el alcance de la obra, la calidad de la obra, el plazo de la obra, el precio de la obra y quién va a ejecutar la obra, es el comitente. ¿Ok? Entonces, el contratista va a ejecutar una obra en función del alcance determinado por el comitente. El contratista va a ejecutar la obra en el plazo determinado por el comitente. El contratista, en principio, va a ejecutar la obra a cambio de un precio que es determinado por el comitente. ¿No? Por supuesto que eso tiene sus variables, es que hay adicionales de horas, hay ampliaciones de plazo, esa es otra historia, pero digamos, la naturaleza del contrato de obra determina que quien determina, para la redundancia, el alcance, plazo, precio, calidad, dirección del contratista es el comitente, ¿no? Y bueno, eh, les decía yo que a diferencia de lo que ocurre en un contrato de obra en general, en el contrato de construcción hay una multiplicidad de agentes y en consecuencia de contratos, ¿no? En un proyecto de construcción, de infraestructura, de una obra material inmueble, para repetirlo, puede haber muchos o pocos contratos, ¿no? Entre ellos, contratos de consultoría, de ingeniería, es decir, a ver, si es que un comitente desea ejecutar una obra consistente en un edificio multifamiliar, ¿no? Estos condominios que están de moda, eh, va a necesitar contratar antes de la persona que va a ejecutar la obra, que va a construir, que va a poner los ladrillos, que va a traer la mano de obra, va a tener que contratar a una empresa o un ingeniero que haga los planos, que haga el diseño de esa obra, ¿no? Que determine el alcance que quiere el comitente, bajo un contrato tradicional, digamos, de construcción, ¿no? Ahora todo eso se ha modernizado, una sola persona asume todo ese riesgo o puede gerenciar ese riesgo, pero eso es otra historia, más compleja, digamos, más técnica. Pero digamos, en términos sencillos, eh, la ejecución de un proyecto de construcción implica la multiplicidad de agentes, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, contratar a un proyectista, un diseñador que ejecute en efecto los planos, un supervisor que supervise, valga la redundancia, el trabajo,
que efectúe el contratista, que todo vaya bien, que vaya cumpliendo con el cronograma de la obra, etcétera. Un residente de obra, ¿no? De hecho, según el tipo de obra, seguramente se va a necesitar también contrato de adquisición de adquisición de bienes, ¿no? Comprar el cemento, comprar los ladrillos, el alquiler de grúas, la compra de un ascensor, bajo el supuesto que estamos poniendo como ejemplo de la construcción de un edificio multifamiliar, un condominio, etcétera, ¿no? Equipos, materiales, herramientas, repuestos. También existen contratos de seguros y garantías, digamos la póliza CAR, que es conocida en el ámbito de construcción como la póliza, un seguro a todo riesgo, ¿no? Que cubre, digamos, accidentes que puedan acontecer durante la ejecución de la obra con algún obrero, etcétera, ¿no? Es una actividad riesgosa, de hecho. Las fianzas, ¿no? Los contratos de las fianzas bancarias. No sé si alguna oportunidad han escuchado las fianzas de fiel cumplimiento, las fianzas de adelanto de obra, las fianzas de adelanto de materiales, etcétera, ¿no? Que usualmente les da el comitente al contratista eh, estos adelantos para que, digamos, tenga un fondo para que pueda ir ejecutando obra, ¿no? Y como, digamos, como acto reflejo, a su vez, el contratista garantiza la amortización posterior de esos adelantos con la constitución de fianzas, ¿no? De cartas fianza a través de entidades bancarias. ¿No? También intervienen, digamos, las empresas de energización, Luz del Sur, Enel, quienes van a energizar el condominio, en el ejemplo que les he propuesto, Sedapal, que va a poner el agua, las conexiones, etcétera. O sea, digamos, existe una multiplicidad de agentes que intervienen durante la ejecución y vida útil de un proyecto de infraestructura, ¿no? Eh, este gráfico lo muestra de mejor manera. Inclusive acá se ha contemplado también la participación de entidades locales, gobiernos, tiene muchísimo que ver. El tema de habilitaciones urbanas, el tema de permisología, el mismo, si es, digamos, defensa civil, que coteja, o la municipalidad, que viene a cotejar que todo esté bien instalado, que todo esté bien señalizado, que la señalética esté bien, que el sistema de agua contra incendios esté bien, etcétera, ¿no? O sea, digamos, los agentes que intervienen durante la ejecución de un proyecto de infraestructura son múltiples, son muchos, ¿no? Hay proveedores, supervisores, contratistas, sindicatos, etcétera. Bueno, además tenemos que el riesgo, ya lo había mencionado, es la esencia del contrato de construcción. La única regla en el contrato de construcción es incertidumbre. Lo que puede ocurrir durante la ejecución de una obra, como para que en los 80 la hayan comparado con un campo de guerra. Ausentismo laboral, falta de disponibilidad de mano de obra, fallas de coordinación con los proveedores, escasez de materiales, herramientas, equipos, rotación de la mano de obra, curva de aprendizaje de la mano de obra, problemas de robo, baja moral de la mano de obra, excesivas modificaciones digamos, en el alcance de la obra, demora en la producción de ingeniería de los planos, demora en la absolución de consultas. Muchas veces el contratista pongamos el ejemplo clásico de la ejecución de una carretera. Tiene los trazos que le dicen, oye, la carretera tú la vas a construir por aquí, ¿no? Pero en el camino, en los trabajos de excavación, se topan con una momia, ¿no? De la cultura XXX. Entonces, claro, ahí ya tienen que venir la gente de arqueología, ¿no? Comunicarse con el Ministerio de Cultura, o sea, digamos, y todo ello retrasa la obra, ¿no? Tendrán que plantearse nuevos trazos, cambiar los trazos por otra ruta, en lo que se consiguen las habilitaciones para hacerlo, la obra se puede encontrar paralizada, si es que no hay otros frentes por los cuales construir, tienes personal paralizado, mano de obra paralizada, quién asume esos costos, etcétera, ¿no? O sea, son múltiples, o sea, esta lista parece larga, pero en realidad es bastante corta frente a lo que ocurre en la realidad. Muchísimos eventos de riesgo que van a generar impacto en el plazo, que van a generar impacto en la productividad del contratista en la ejecución de una obra, ¿no? Algunos de estos riesgos, por supuesto, serán de cargo del contratista, otros de cargo del comitente,
¿no? Por ejemplo, en contratación pública, en contrataciones del Estado, en la construcción de obras públicas, mucho sucede de cargo del comitente, que en este caso sería una entidad de la administración pública, problemas con el expediente técnico, deficiencias en el expediente técnico, omisiones en el expediente técnico, eh, que la entidad le entrega al contratista y que son muchas veces información desfasada, ¿no? Expedientes técnicos que tienen más de 10 años de antigüedad, expedientes en los cuales se establecía que la ruta para la construcción de la carretera iba a ser esta, que no habían encontrado nada, pero luego de 10 años con un expediente tan desfasado, cuando el contratista iba a ejecutar, encuentra que en esos terrenos que el expediente técnico decían que no había nada, encuentran 50 casas instaladas, ¿no? De comunidades, de pobladores, de gente que, que construyó, que simplemente se asentó en la ruta, ¿no? Entonces esos planos quedaron desfasados, ¿no? Falta de liberación de terreno, etcétera. Entonces, existen muchísimos eventos de riesgo que generan pérdida de productividad, que generan impacto en el plazo, que generan impacto en el costo finalmente de un proyecto de infraestructura, en el costo de la obra. Esa obra va a terminar costando más, ¿no? Va a terminar costando más. eh, y eso afecta a todos, al contratista, que se asfixia económicamente si es que no recibe, si es que no le pagan por la ejecución de la obra, si tiene personal paralizado, y por supuesto también al comitente, que es el principal interesado en que el contratista le entregue una obra, ¿no? Y bueno, el contrato de construcción, por supuesto, que también es autónomo. Si analizamos específicamente el contrato, vamos a ver que tiene cláusulas que lo diferencian de un contrato de obra en particular y que son cláusulas, digamos, casi como de estilo, casi decir como de estilo, que están pensadas, por supuesto, para afrontar de la mejor manera posible, porque los contratos no son perfectos, esa es una regla básica en el derecho. En el derecho económico, ¿no? Como parte del DAE, este, que los contratos no son perfectos. Los contratos no pueden preverlo todo a un costo razonable. Entonces, los contratos de obra clásicos tradicionales tienen estas cláusulas de estilo, ¿no? Inicio y fin de ejecución de obra, cuál es el sistema de entrega de proyecto a utilizarse para ejecutar la obra, el sistema de determinación de precios, sea solo un contrato a suma alzada, precios unitarios, un sistema mixto, cuáles van a ser los presupuestos de hecho susceptibles de aplicación de penalidades, cuáles son las condiciones para subcontratar determinadas partidas de la obra o no, o para ceder la posición contractual, los procedimientos para un adicional de obra. ¿Qué es un adicional de obra? Es, digamos, aquello no previsto inicialmente en el contrato, pero que es necesario e indispensable para poder cumplir con la finalidad del mismo. Una ampliación de plazo que se le otorga a un contratista en caso de que el atraso no le sea imputable, el atraso en obra, eh, el atraso en la ejecución de la obra no le sea imputable, se le otorga una ampliación de plazo, por ejemplo, por eventos climatológicos, ¿no? Lo que viene ocurriendo, digamos, en el norte del país, el fenómeno del Niño, que existe, por supuesto, una discusión bastante interesante acerca de si es un evento, digamos, imprevisible o dejó de serlo, cuando sabemos que desde la época de los mochicas el fenómeno del Niño existe, entonces tan imprevisible no es. Supuestos de intervención de la supervisión, fuerza mayor, suspensión de plazo, garantía, seguros, recepción de la obra y un procedimiento especial de recepción de obra con un comité de recepción de obra, entre otras cuestiones, el procedimiento de liquidación de obra, vicios constructivos, que la ley establece plazos diferenciados, la muy conocida responsabilidad quinquenal de 5 años que tiene el constructor por los vicios no perceptibles a primera vista por el comitente y la solución de controversias, ¿no? Y bueno, con esto pasamos a una sección adicional, que era la que yo les comentaba. Ya hemos visto un poco, voy a retroceder simplemente para recapitular, ya hemos visto un poco la relación comitente-contratista, que intervienen en el contrato de construcción otros agentes, que eran estos de aquí. También hemos visto los riesgos, ¿no? Hemos visto un poco cuáles son los riesgos del contratista, del propietario, del comitente, eh, y el tipo de cláusulas que se utilizan para confrontarlos. Y ahora vamos a entrar a la última sección de estas tres que yo les había mencionado como distintivas del contrato de construcción,
que es la utilización de la costumbre o lex constructionis, ¿no? Que es básicamente, que es una posición ya que va tomando mayor fuerza en la práctica legal peruana, que es que, de hecho, el Código Civil y la regulación del contrato de obra dentro del Código Civil habilita o establece un orden de prelación mediante el cual se habilita la costumbre, inclusive por encima de los artículos del contrato de obra del Código Civil, ¿no? Y esto tiene un sustento legal que ahora procedo a relatar. El orden de prelación, conforme a nuestro entendimiento, se aplica para algún contrato de obra o un contrato de construcción, si se quiere de manera específica, es el siguiente, ¿no? En primer lugar, el contrato, que fue lo que pactaron las partes, ¿no? Es lo primero que aplica en virtud de la autonomía privada, ¿no? El contrato, el programa de intereses que establecieron las partes sobre las cuales se hicieron vincularse, ¿no? En segundo lugar está la costumbre. Ahora vamos a ver por qué. ¿No? La costumbre que en el sector de la construcción, les había comentado yo, se denomina lex constructionis, ¿no? Y que no es otra cosa que el conjunto de usos, prácticas, utilizadas constantemente en el tiempo y aceptadas por unanimidad en un determinado sector, ¿no? Que en este caso es el sector de la construcción e ingeniería. En tercer lugar, la naturaleza, la obligación y circunstancias del caso. Y en último lugar, si es que no se suple algún vacío, alguna laguna en la regulación de las partes del contrato, que no esté prevista ni en él, ni en la costumbre, ni por la naturaleza, la obligación o circunstancias del caso, se aplican las normas del capítulo de obra del Código Civil peruano, ¿no? Y el sustento es este. El artículo 1774 del Código Civil establece que el contratista está obligado a hacer la obra en la forma y plazos convenidos en el contrato o en su defecto en el que se acostumbre. Y ahí ya tienes una señal. ¿No? Después del contrato, la costumbre. En el caso de el artículo 1148 del Código Civil, se establece que en caso la costumbre no resulte suficiente para determinar el alcance de las obligaciones del contratista, debe acudirse a la naturaleza de la obligación asumida por aquel y a las circunstancias del caso. Entonces tenemos, esta lámina se me ha filtrado, tenemos en primer lugar al 1774 que te habla del contrato, luego tienes a la costumbre en caso de defecto del contrato, y en defecto de la costumbre, en virtud del 1148, acudes a la naturaleza de la obligación y a las circunstancias del caso. Y aquí les dejo esta norma del Código de Comercio que este extremo del Código de Comercio no ha sido derogado, está vigente a la fecha, aunque para algunos resulte sorpresivo. eh, Establece que los actos de comercio, sean o no comerciantes quienes los ejecuten y estén o no especificados en el Código de Comercio, se regirán por las condiciones establecidas en él y en su defecto por los usos de comercio observados en cada plaza. A falta de ambas reglas, los actos de comercio se regirán por el derecho común. ¿Qué es el derecho común? El Código Civil. Entonces, digamos, hay un orden de prelación establecido ahí, ¿no? Y, bueno, una última sección que había yo incorporado aquí es la denominación del contrato de construcción, ¿no? Porque muchos me dirán, oiga, señor, el Código Civil en ningún lugar, yo puse control F al PDF del Código Civil, puse la palabra construcción y no aparece. No, no existe el contrato de construcción en la legislación peruana. Pues como tal no existe, no existe. Es un contrato atípico, atípico porque no ha sido regulado expresamente eh, en ninguna codificación. No existe con esa terminología, no existe el término construcción en nuestro Código Civil, al menos no como un contrato de construcción, no existe. Pero es un contrato nominado, tiene nombre, es el contrato de construcción. El que no esté tipificado no implica que sea innominado. Es un contrato nominado y atípico en el Perú, ¿no? En el Perú ha sido recogido como un contrato de obra, que es el contrato de obra en general, ¿no? Que abarca tanto, como ya hemos señalado, las obras inmateriales, las obras materiales muebles y las obras materiales inmuebles, ¿no? Entonces, la regulación del Código Civil peruano está pensada, en principio, en algunos artículos para las obras en general y en algunos casos muy puntuales para una obra específica que es el contrato de construcción.
Prueba de ello, tienes artículos como el 1775, me parece, que habla de la suma alzada, que habla de precios unitarios. Tienes artículos como el 1778, que te habla de la responsabilidad puntual por vicios del 1775, perdón, que te habla sobre vicios del suelo y sobre, digamos, cuestiones que son propias de una obra de construcción, ¿no? Una obra de infraestructura, no de una obra, digamos, general como las que ya hemos ejemplificado, ¿no? Y bueno, el contrato de construcción ha sido denominado por diferentes legislaciones de muchas maneras, en algunas incorrectas, en otras más o menos correctas, ¿no? En Francia lo denominan contrato de empresa, Alemania contrato de obra, y hemos visto que la determinación de un contrato de construcción es más específica. Contrato de appalto en Italia, que es un contrato de empresa, traducción al español. Contrato de empreitada en Brasil. El contrato para la confección de una obra material en Chile, Colombia. Arrendamiento de obras en Venezuela. eh, y en Ecuador el contrato de construcción, ¿no? Entonces, esa es la manera en que se ha tipificado en algunos países. En nuestro país está tipificado como contrato de obra, ¿no? El contrato de construcción es nominado por ese típico, en la medida que no está recogido expresamente en una codificación. Y bueno, como conclusiones, en honor al tiempo, el contrato de construcción es uno que goza, creo yo, o espero haber logrado con éxito evidenciar que el contrato de construcción es uno que goza de autonomía y merece un estudio particular, no es como el contrato de obra en general, abierto, sino que se refiere a un objeto específico. Eh, de hecho, el derecho de la construcción es una especialidad, existen, digamos, maestrías, doctorados en derecho de la construcción por las universidades más reconocidas a nivel internacional. Existen organizaciones internacionales que se ocupan del derecho de la construcción, organizaciones de arquitectos, organizaciones de ingenieros, organizaciones de constructores que han desarrollado contratos estandarizados como los contratos FIDI, como los contratos NEC, en atención a las experiencias que han tenido a la práctica, la lex constructionis, que se ha ido construyendo, valga la redundancia del término, durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo, ¿no? Y que precisamente se han preparado este tipo de prácticas de contratos estandarizados también eh, para mitigar un poco esa característica inherente del contrato de construcción que es el riesgo, ¿no? El alto riesgo. Eh, y para mitigar ello se han, digamos, preparado contratos estandarizados en los cuales ya se ha determinado de una manera los balances de riesgos para determinadas formas de contratar, ¿no? Pero eso es, digamos, eso es harina de otro costal, eso requiere, digamos, de una sesión independiente, más especializada, por supuesto. Entre el contrato de obra y el contrato de construcción existe una relación de género-especie, género, obra y construcción especie. La especialidad reside en el objeto del contrato de construcción, que consiste en la entrega de una obra material inmueble, y el Código Civil peruano autoriza la recepción de las buenas prácticas en construcción, las construcciones, y esto también ha sido recogido por la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Muchos dirán, oh, el principio de legalidad. No, de hecho, la propia Ley de Contrataciones del Estado ha recogido expresamente, en sus últimas modificaciones, que ya tienen algunos años vigentes, la aplicación, el recogimiento de contratos estandarizados, de las buenas prácticas de la construcción e ingeniería, que es la ley construcciones, en obras públicas, ¿no? Y de hecho, parte de la política pública de infraestructura, que ya se viene empleando hace algunos años, ha conllevado a que el propio Estado reconozca que su ley de contrataciones del Estado no es tal, es así que no es que no es eficiente, que es demasiado adversarial, que ha coadyuvado a que actualmente mucha de la infraestructura pública que más suena en noticias, que está de moda, es ejecutada no bajo el marco legal de la ley de contrataciones del Estado, sino que escapa de ese cuerpo normativo y acude más bien a otras figuras legales como los contratos FIDI, contratos NEC, a través de convenios, contratos gobierno a gobierno, ¿no? Pero nuevamente digamos, es materia de un análisis distinto. Y bueno, con ello acabo mi presentación y espero haya sido de su agrado y quedo a disposición en caso que alguien tuviera alguna consulta en particular. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna interrogante, puede realizar su pregunta en la bandeja de chat o en todo caso alzar su manita y se le cederá el uso de la palabra. Oye, pero tú sabes, cuando llama a la vecina. Bien, bueno, de mi parte, si no hay más consultas, quiero aprovechar en agradecer a Bill Lawyer nuevamente por la gentil invitación, felicitarlos nuevamente por el trabajo de fomento, por el trabajo académico que vienen realizando y será hasta una próxima oportunidad. Quedo a disposición de la organización siempre. Sí, doctor, muchísimas gracias por su ponencia. Ha sido una ponencia bastante clara, muy interesante, muy didáctica. Ha quedado al día para todos los participantes. Le agradecemos la disposición por por darnos su tiempo, por brindarnos su conocimiento. Es algo muy valioso para todos los participantes en este tema tan interesante, tan importante como los contratos de construcción. Muchas gracias, doctor, y esperamos que en otra oportunidad nos vuelva a aceptar otra invitación. Para Bill Lawyer siempre será un gusto, será un honor contar con usted, doctor. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Muchísimas gracias. Comparto la PPT con la organización para que se les haga llegar a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Chau, chau.